Antes de que comencemos la historia, déjanos saber desde dónde estás viendo dejando un comentario abajo. Si disfrutas de este video, no olvides darle me gusta y suscribirte. Que tengas un día maravilloso. Disfruta la historia. El horizonte de la ciudad brillaba bajo la luz de la luna, sus tonos dorados reflejándose en los imponentes rascacielos. Pero dentro del lujoso bar en el corazón del centro, Edward Carter estaba sentado solo, sus dedos girando ligeramente el líquido ámbar en su copa. El poderoso y despiadado CEO, conocido por su corazón frío e innegable carisma, nunca había sido hombre de perseguir el amor. Su vida estaba construida sobre números, acuerdos e imperios, sin dejar espacio para emociones. Sin embargo, esta noche, algo en el aire se sentía diferente. Una inquietud silenciosa se agitaba dentro de él, una atracción inexplicable que lo hacía querer escapar del peso sofocante de su rutina. Había venido aquí buscando una distracción, pero nunca imaginó que encontraría algo mucho más embriagador que el whisky. Y entonces ella entró. Elisa cruzó la puerta del bar, sus delicados dedos acomodando un mechón suelto de su cabello castaño oscuro detrás de la oreja mientras sus impresionantes ojos avellana escaneaban el lugar. No era el tipo de persona que visitaba lugares tan ostentosos, pero esta noche era una excepción. Vestida con un elegante pero sencillo vestido negro que se adhería a sus curvas lo suficiente para realzar su belleza sin gritar por atención, llevaba un aire de inocencia mezclado con un encanto no intencionado. Edward la notó de inmediato, sus ojos agudos y depredadores fijándose en ella como si fueran atraídos por una fuerza invisible. Había algo en ella, algo diferente, no como las innumerables mujeres que se arrojaban a sus pies, desesperadas por su riqueza y poder. No, ella estaba intacta por la codicia, y eso lo intrigó. Sus miradas se encontraron, y el momento se prolongó más de lo que debería. Elisa sintió un calor extraño subir a sus mejillas mientras la mirada de Edward la quemaba, haciendo que su corazón latiera inexplicablemente más rápido. Apartó la vista rápidamente, acomodándose en el bar a unos asientos de distancia, pero Edward no era hombre de ignorar sus instintos. Algo en ella le decía que no pertenecía a este mundo de engaño y lujo, y sin embargo, ahí estaba, y él quería saber por qué. Sin dudarlo, Edward se levantó, su alta y imponente figura exudando dominio mientras se acercaba a ella. «No pareces del tipo que bebe sola en un lugar como este», murmuró, su voz profunda suave como la seda pero cargada de una autoridad innegable que envió escalofríos por la espalda de Elisa. Elisa se giró, encontrándose con sus penetrantes ojos azules, y por un momento olvidó cómo respirar. Su presencia era abrumadora, su mandíbula definida, la leve sonrisa en sus labios, y la confianza que irradiaba de él sin esfuerzo. Tragó saliva, intentando estabilizarse. «Y tú no pareces del tipo que entabla conversaciones con extraños», respondió ella, su voz suave pero impregnada de una fuerza tranquila. Edward soltó una risita, una rara y genuina sonrisa tirando de sus labios. «Tal vez esta noche sea una excepción», dijo con suavidad, sus dedos descansando ligeramente en la barra mientras hacía una señal al barman. «¿Qué estás bebiendo?» Elisa dudó, mordiéndose el labio. «Solo un cóctel». Edward alzó una ceja. «Déjame adivinar, no vienes a menudo a lugares como este». Ella asintió, sus dedos jugueteando con el dobladillo de su vestido. «No es realmente mi escena». Edward ladeó la cabeza, intrigado. «Entonces, ¿por qué estás aquí?» Elisa vaciló antes de exhalar suavemente. «A veces solo necesitas un cambio de escenario, una pequeña escapada». Edward la estudió, sintiendo que había más en sus palabras de lo que ella dejaba ver. No insistió, pero la forma en que hablaba, la manera en que sus ojos reflejaban una tristeza silenciosa, hizo que algo en su pecho se apretara. No era hombre de preocuparse por la historia de nadie, pero por alguna razón, quería escucharla de ella. Hablaron de nada y de todo. El tiempo se desvaneció mientras la conversación fluía sin esfuerzo entre ellos. Edward se encontró cautivado por ella, la forma en que reía suavemente, la manera en que hablaba con tanta honestidad,
sin filtros y real. Y por primera vez en años, sintió que algo cambiaba dentro de él, una calidez desconocida. Una bebida se convirtió en dos. El aire entre ellos se volvió más denso, cargado de una atracción innegable que ninguno podía ignorar. Edward se inclinó más cerca, su voz descendiendo a un susurro ronco. «Ven conmigo». El aliento de Elisa se entrecortó. «¿A dónde?» «A mi lugar», dijo, sus ojos oscureciéndose, llenos de promesas tácitas. «Solo una noche». Elisa sabía que debería decir que no. No era el tipo de chica que hacía cosas como esta, pero la forma en que él la miraba, la manera en que su corazón latía salvajemente ante su cercanía, no pudo resistirse. Solo por esta vez, quería dejarse llevar. Sin decir palabra, asintió. El trayecto a su ático fue silencioso pero eléctrico por la tensión. En el momento en que entraron, Edward no perdió tiempo. Cerró la puerta, y antes de que ella pudiera procesar algo, él estaba allí, alzándose sobre ella, sus manos deslizándose lentamente hacia su cintura, atrayéndola contra él. «No tienes idea de lo que me haces», Elisa, murmuró, su aliento caliente contra su piel mientras se inclinaba, sus labios rozando los de ella. «Dime que quieres esto». El corazón de Elisa latía con fuerza mientras miraba su intensa mirada. «Lo quiero», susurró. Eso fue todo lo que él necesitó. Edward aplastó sus labios contra los de ella, devorándola en un beso tan profundo, tan apasionado, que la dejó sin aliento. Sus manos exploraron su cuerpo, encendiendo un fuego dentro de ella que nunca había conocido antes. Cada toque, cada beso estaba lleno de hambre, de necesidad. Pero cuando finalmente la acostó en la cama, algo cambió. Mientras trazaba besos por su cuello, sus manos moviéndose para quitar la última barrera entre ellos, Elisa se tensó. Edward se retiró al instante, sintiendo su vacilación. «¿Elisa?» Ella se mordió el labio, sus mejillas sonrojándose. «Edward, yo, nunca, quiero decir, soy», sus ojos se abrieron al comprenderlo. «¿Eres virgen?» Elisa asintió, su rostro enrojeciendo. Ella esperaba que él se apartara, que se decepcionara, pero en cambio, algo en los ojos de Edward cambió, una feroz posesividad, un hambre primal mezclado con algo más profundo, algo peligroso. «Maldita sea», Elisa, susurró, tomando su rostro suavemente, su voz áspera por la emoción. «Deberías habérmelo dicho». «Pensé, no importaba», admitió ella suavemente. Edward exhaló con fuerza, rozando su pulgar por sus labios. «Importa más de lo que sabes». Tragó saliva, su voz cargada de deseo. «Te necesito, Elisa, pero solo si estás segura». Elisa encontró su mirada, viendo nada más que sinceridad cruda en sus ojos, y en ese momento supo que no había nadie más que quisiera tanto. «Estoy segura», susurró. El control de Edward se rompió. Esa noche, no solo la tomó, la adoró. Cada beso, cada toque fue lento, deliberado, lleno de promesas tácitas. Le hizo el amor como si ella fuera lo más precioso del mundo, y para cuando la noche terminó, algo irrevocable había cambiado entre ellos. Mientras Elisa yacía en sus brazos, sin aliento y aturdida, Edward la abrazó con fuerza, sus labios rozando su frente. «Necesito más noches contigo», Elisa, murmuró, su voz cruda. El corazón de Elisa dio un salto. No tenía idea de que esa única noche cambiaría su vida para siempre. Edward Carter nunca había sentido algo así antes. Mientras los primeros rayos de la luz matinal se filtraban por las enormes ventanas de su ático, yacía despierto, sus poderosos brazos envolviendo la delicada figura dormida de Elisa. Todavía podía sentir la suavidad de su piel contra la suya, la forma en que había temblado bajo su toque, la manera en que sus labios se habían entreabierto al susurrar su nombre con pasión sin filtros. Nunca había tomado la inocencia de una mujer antes, ni siquiera había considerado lo que significaría hacerlo. Pero la noche anterior había sido diferente.
Había sido más que solo placer, más que otra noche olvidable en su interminable línea de encuentros sin sentido. Había sentido algo crudo, posesivo y peligrosamente adictivo. Apretó su agarre alrededor de ella como si intentara anclarla a él, reacio a aceptar que podría desaparecer cuando la mañana llegara por completo. Toda su vida había sido construida alrededor del control, el poder y la certeza de que nada podía sacudirlo. Pero ahora, mirando el rostro pacífico y dormido de Elisa, se dio cuenta de que estaba perdiendo el control, y no estaba seguro de querer detenerlo. Elisa se movió ligeramente, sus largas pestañas aleteando antes de que sus ojos avellanas se abrieran, aún aturdidos por el sueño. Mientras parpadeaba hacia él, Edward sintió que su pecho se apretaba. Era hermosa bajo la luz matinal, su cabello despeinado, sus labios ligeramente hinchados por sus besos. Una sonrisa perezosa tiró de la comisura de su boca. «Buenos días», murmuró, su voz profunda ronca por el sueño. Los ojos de Elisa se abrieron un poco más, como si la realidad apenas comenzara a asentarse. Sus mejillas se tiñeron de un suave tono rosado mientras se movía ligeramente bajo las sábanas, su cuerpo aún dolorido por la pasión de la noche anterior. «Buenos días», susurró de vuelta, su voz apenas audible. Edward apartó un mechón de cabello de su rostro, sus dedos demorándose contra su piel. «¿Cómo te sientes?», preguntó, su tono inusualmente gentil. Elisa tragó saliva, insegura de cómo responder. Se había entregado a un hombre que había conocido solo horas antes, y sin embargo, no lo lamentaba, ni siquiera por un segundo. Algo en Edward la hacía sentir segura, la hacía sentir deseada de una manera que nunca había experimentado antes. «Me siento», dudó, luego le dio una sonrisa suave y tímida. «Bien». Los ojos azules de Edward se oscurecieron ante sus palabras, una sonrisa jugando en sus labios. «Bien», repitió, su voz burlona pero cargada de una posesividad que ella aún no entendía del todo. Se inclinó más cerca, sus labios rozando la concha de su oreja. «Porque no he terminado contigo, Elisa». Un escalofrío recorrió su espalda mientras sus palabras se asentaban entre ellos. Había esperado que la noche anterior fuera solo eso, una noche, pero ahora, mirando su intensa mirada, se dio cuenta de que Edward no tenía intención de dejarla ir. Su corazón latía con fuerza mientras sus dedos trazaban su hombro desnudo, enviando chispas eléctricas por sus venas. «Edward», comenzó, pero antes de que pudiera decir más, sus labios capturaron los de ella en un beso lento y devastador, robándole cualquier protesta que pudiera haber tenido. Sus manos vagaron por su cuerpo, reavivando el fuego que los había consumido la noche anterior, y así, ella se perdió de nuevo, perdida en su toque, en su aroma, en la forma en que la hacía sentir como si fuera la única mujer en el mundo. Horas después, cuando finalmente emergieron del capullo de su cama, Elisa se sentó envuelta en sus sábanas de seda, observando mientras Edward se vestía. Sus movimientos eran precisos, sin esfuerzo, cada botón que abrochaba recordándole el mundo del que provenía, el mundo al que ella no pertenecía. Mientras ajustaba su corbata, se giró para enfrentarla, su mirada penetrante fijándose en la de ella. «Quédate», dijo simplemente. No era una petición, era una orden. El aliento de Elisa se atoró en su garganta. «Edward, yo necesito más noches contigo», Elisa la interrumpió, acercándose a ella, sus manos apoyándose a ambos lados de ella mientras se inclinaba. «No quiero que la noche pasada sea la única vez que te tenga». Su corazón latía con fuerza, la confusión arremolinándose dentro de ella. «Edward, apenas nos conocemos». «Entonces cambiemos eso», murmuró, sus dedos rozando su mejilla. «Quédate conmigo». Elisa dudó. Era tentador, Dios, era tentador, pero tenía una vida fuera de este ático, aunque no fuera tan glamorosa. Se mordió el labio, su voz vacilante. «Edward, tengo cosas de las que ocuparme». La mandíbula de Edward se tensó ante sus palabras. No le gustaba la idea de que ella se fuera, no después de lo que había pasado entre ellos. «¿Qué cosas?», preguntó,
su voz cortante por la irritación. Elisa suspiró, bajando la mirada. Es complicado. Por primera vez desde que se conocieron, Edward sintió vacilación en ella. Sus dedos se curvaron bajo su barbilla, obligándola a mirarlo. Dímelo. Elisa respiró hondo. Estoy luchando, Edward, financieramente. Trabajo en 2 empleos solo para mantener el alquiler, y aún así, apenas es suficiente. Por eso estaba en el bar anoche. Solo necesitaba olvidar por un rato. Un destello de algo peligroso pasó por los ojos de Edward: ira, posesividad, frustración. Odiaba la idea de que ella estuviera luchando, de que estuviera preocupada por algo tan trivial como el dinero cuando él tenía más de lo que podría gastar en una vida. Y más que eso, odiaba la idea de que ella necesitara una escapada de su propia vida. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó, su voz controlada pero tensa. Elisa frunció el ceño. Porque no es tu problema. Lo es ahora, replicó Edward, su mirada inquebrantable. Elisa parpadeó. Edward, me encargaré de eso, dijo, su tono no dejando lugar a discusión. No dejaré que luches, Elisa. Su corazón se apretó ante sus palabras. Nadie le había dicho eso antes, nadie había cuidado lo suficiente como para ofrecer ayuda sin esperar algo a cambio. Claro, Edward la silenció con un beso, lento y profundo. Cuando se apartó, apoyó su frente contra la de ella. Sin discusiones. Eres mía ahora, murmuró, y yo cuido lo que es mío. El aliento de Elisa se entrecortó, todo su cuerpo temblando ante la intensidad en su voz. Sabía que debería protestar, decirle que no podía aceptar su ayuda tan fácilmente, pero en el fondo, también sabía que no había forma de alejarse de Edward Carter, no ahora, no nunca. Mientras miraba sus tormentosos ojos azules, la comprensión se asentó: esto ya no era solo una aventura de una noche. Era el comienzo de algo mucho más peligroso, y no tenía idea de si sobreviviría a ello. Edward Carter siempre había sido un hombre de control. Cada aspecto de su vida estaba meticulosamente planeado, sus emociones encerradas tras los muros de acero que había construido a lo largo de los años. No se permitía apegos, no se permitía sentir más allá de la superficie. Pero Elisa había destruido ese control en una sola noche. Ahora, mientras estaba sentado en su oficina, rodeado de enormes ventanas de cristal que daban a la ciudad que él gobernaba, no podía concentrarse en nada más que en ella. Su cuerpo aún la deseaba, su mente incapaz de superar la forma en que se había sentido debajo de él, la manera en que se había rendido tan dulcemente, confiándole algo que nunca había dado a nadie más. El pensamiento de que otro hombre la tocara, de que alguien más conociera el placer de sus suaves jadeos, enviaba una furia violenta por sus venas. Ella era suya, y él se aseguraría de que lo supiera. Sacando su teléfono, Edward marcó a su asistente. En el momento en que la llamada se conectó, su voz fue cortante, autoritaria. Quiero cada detalle sobre Elisa, dónde vive, dónde trabaja, su situación financiera, todo. Su asistente, ya acostumbrado a su actitud sin rodeos, ni siquiera dudó. Tendré la información en 1 hora, señor. Edward terminó la llamada sin otra palabra, su mandíbula apretándose. Le había dicho a Elisa que se encargaría de todo, y lo decía en serio. No permitiría que luchara, no permitiría que se preocupara por facturas o alquiler o cualquier cosa que la mantuviera lejos de él. Ella pertenecía a su mundo ahora, envuelta en sus sábanas de seda, gritando su nombre cada noche hasta que estuviera completamente consumida por él. Una lenta sonrisa jugó en sus labios ante el pensamiento. Ella no tenía idea de lo que le había hecho, cómo había despertado algo oscuro, algo obsesivo dentro de él, y no estaba dispuesto a dejarla ir. Mientras tanto, Elisa estaba fuera de su pequeño apartamento, mirando la pila de notificaciones de pago atrasadas acumuladas en su buzón. Un suspiro pesado escapó de sus labios mientras la sacaba, su corazón hundiéndose más con cada factura. El alquiler vencía en 2 días, y apenas tenía suficiente para cubrir los víveres, mucho menos la cantidad que su casero exigía.
La realidad de su vida la golpeó con fuerza, reemplazando la bruma soñadora de la noche anterior con una verdad fría y dura. Se había permitido perderse en Edward, se había permitido ahogarse en la fantasía de ser deseada, de ser valorada. Pero la mañana después la había traído de vuelta a la realidad. Era solo una mujer luchando en un mundo que no se preocupaba por la inocencia o los cuentos de hadas, y Edward Carter, él era intocable, un multimillonario, un hombre que probablemente ya la había olvidado. Debería olvidarlo también. Pero entonces su teléfono vibró. Elisa dudó antes de sacarlo, su aliento atrapándose cuando vio el mensaje: Edward, no me gusta esperar, Elisa. No me llamaste. Su corazón latía con fuerza mientras miraba las palabras. ¿Quería que lo llamara? ¿Por qué? ¿Acaso la noche anterior también significó algo para él? Se mordió el labio, dudando antes de responder: Elisa, no pensé que quisieras que lo hiciera. Su respuesta fue instantánea: Edward, te dije que necesito más noches contigo. Un escalofrío la recorrió ante la posesividad en sus palabras. No era una petición, era una exigencia. La quería de nuevo. Sus dedos temblaron mientras escribía: Elisa, Edward, yo, no sé si esto es una buena idea. Pasaron minutos sin respuesta, y ella exhaló temblorosamente, pensando que tal vez había cambiado de opinión. Pero entonces su teléfono sonó. El nombre de Edward destelló en la pantalla, y antes de que pudiera detenerse, contestó. Eliza, su voz profunda y autoritaria envió un escalofrío por su espalda. ¿Por qué estás dudando? Tragó saliva con fuerza. Porque no sé qué es esto, admitió. No sé qué quieres de mí. La voz de Edward se oscureció. Te quiero a ti, Elisa, y no comparto. Su aliento se entrecortó ante la intensidad de sus palabras. Edward, ¿dónde estás?, la interrumpió. Elisa dudó, mirando a su alrededor en la calle. Acabo de llegar a casa. Bien. Quédate ahí. Antes de que pudiera cuestionarlo, la llamada terminó. Una sensación de anticipación nerviosa se asentó en su estómago. ¿Qué quería decir con quédate ahí? ¿Iba a venir por ella? Apenas tuvo tiempo de procesar el pensamiento antes de que un elegante auto negro se detuviera frente a su edificio de apartamentos. Sus ojos se abrieron cuando el conductor salió, caminando hacia ella con profesionalismo practicado. ¿Señorita Elisa? Elisa asintió vacilante. El CEO me envió. La está esperando. Su corazón latía con fuerza mientras miraba el auto. ¿Edward había enviado a alguien por ella? ¿Cómo había descubierto siquiera dónde vivía? El pensamiento envió una mezcla de miedo y emoción por sus venas. Debería decir que no, debería dar la vuelta y regresar adentro, pero no lo hizo. Se encontró avanzando, deslizándose en el asiento trasero del vehículo de lujo. El trayecto fue silencioso, la tensión densa en el aire. Cuando llegaron a un imponente rascacielos de cristal, la sede corporativa de Edward, su estómago se apretó. ¿Qué estaba haciendo? El conductor la guió adentro, directamente al último piso. En el momento en que las puertas del ascensor se abrieron, Edward estaba allí, apoyado contra su escritorio, sus ojos azules penetrantes fijados en ella como si hubiera estado esperando todo el día solo por este momento. La visión de él le robó el aliento. Estaba vestido con un costoso traje negro, la chaqueta desabrochada lo suficiente para revelar la fuerte línea de su pecho. Su corbata estaba ligeramente aflojada, como si hubiera estado inquieto, impaciente. Y entonces se movió. En segundos, estaba frente a ella, sus grandes manos agarrando su cintura, atrayéndola contra él. Eliza, murmuró, su voz peligrosamente baja. Te dije que no me gusta esperar. Su aliento se entrecortó. Edward, pero no la dejó terminar. Su boca reclamó la de ella en un beso profundo y abrasador, uno que le robó el aire mismo de sus pulmones. Su agarre se apretó, sus manos trazando posesivamente su cuerpo como si se recordara a sí mismo que ella era real, que era suya.
Cuando finalmente se apartó, su mirada ardía en la de ella. ¿Realmente pensaste que te dejaría irte? Elisa tragó saliva con fuerza, su cuerpo temblando bajo su toque. Edward, esto está pasando muy rápido. Él sonrió, su pulgar rozando su labio inferior. No lo suficientemente rápido. Sus ojos se oscurecieron. Eres mía ahora, Elisa. Dilo. Su corazón latía con fuerza. Edward, dilo, exigió, una guerra librándose dentro de ella. Pero en ese momento, con sus manos sobre ella, con la forma en que la miraba como si fuera todo su mundo, supo que no había escapatoria, no de él, no de esto. Soy tuya, susurró. Edward exhaló con fuerza, su agarre apretándose mientras sus labios encontraron los de ella una vez más. Y en ese momento, Elisa supo que no había vuelta atrás. Apenas tuvo tiempo de procesar las palabras que acababan de salir de sus labios antes de que la boca de Edward reclamara la suya de nuevo, su beso hambriento, desesperado, como si la mera idea de que ella dudara lo hubiera llevado al borde de la locura. Sus grandes manos agarraron su cintura posesivamente, atrayéndola más cerca hasta que no quedó espacio entre ellos, solo calor, solo el estruendoso latido de su corazón contra su pecho. Podía sentir la fuerza cruda en su toque, la forma en que sus dedos se clavaban en su piel como si la estuviera marcando, reclamándola como suya. La aterrorizaba cuánto deseaba esto, cuánto anhelaba la forma en que él la hacía sentir, deseada, valorada, adorada. Nunca había sentido algo así antes, nunca había sabido que el toque de un solo hombre podía deshacerla tan completamente. No sabes lo que me has hecho, Elisa, gruñó Edward contra sus labios, su voz cargada de obsesión. Te dije que no comparto, y ahora que te has entregado a mí, no te dejaré ir. Su aliento se entrecortó, un escalofrío recorriendo su espalda ante la oscura promesa en su tono. Edward no estaba segura de qué iba a decir, pero no importaba. Él no estaba interesado en palabras. La levantó sin esfuerzo en sus brazos, llevándola a través de la lujosa oficina como si no pesara nada, cada paso lleno de propósito, con una determinación inquebrantable. En el momento en que llegó al largo sofá de cuero junto a la ventana, la acostó suavemente, sus intensos ojos azules nunca dejándolos de ella. Se cernió sobre ella, sus fuertes manos apoyadas a ambos lados, encerrándola. Me perteneces ahora, Elisa, murmuró, sus labios rozando la piel sensible de su cuello. Dilo otra vez. El corazón de Elisa latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Podía ver el fuego ardiendo en su mirada, la posesividad implacable que enviaba tanto miedo como emoción por sus venas. Él quería escucharla decirlo, necesitaba que admitiera que era suya. Y tal vez lo era. Tal vez había sido suya desde el momento en que entró en ese bar, desde el instante en que encontró esos ojos azules tormentosos que veían directamente a través de ella. Soy tuya, susurró, apenas reconociendo su propia voz. Edward gruñó, sus labios capturando los de ella en otro beso castigador, su cuerpo presionándose contra el de ella de una manera que no dejaba lugar a dudas. Este hombre no solo estaba reclamando su cuerpo, estaba reclamando su alma. Sus dedos se deslizaron por su cintura, trazando las curvas que había memorizado la noche anterior, encendiendo un fuego en su sangre que ella nunca había sabido que existía. Cada toque, cada beso, cada aliento que tomaba contra su piel la llevaba más profundo en el torbellino que era Edward Carter. Te necesito otra vez, Elisa, admitió contra sus labios, su voz ronca por la necesidad. Pensé que podría ser paciente, pero no puedo. Necesito más. Te necesito toda. El cuerpo de Elisa tembló ante sus palabras, ante la pura desesperación en su tono. ¿Cómo podía un hombre como Edward, un multimillonario, un hombre que podía tener a cualquiera, estar tan obsesionado con ella? Pero mientras la besaba, mientras sus manos exploraban su cuerpo con una reverencia que la hacía sentir como lo más precioso del mundo, se dio cuenta de que no importaba. En este momento, en este instante, ella era la única mujer que él veía, la única mujer que quería.
Y que Dios la ayudara, ella lo deseaba igual de intensamente. Alzó la mano, entrelazando sus dedos en su cabello oscuro, atrayéndolo más cerca mientras lo besaba con el mismo fervor, la misma necesidad que ardía por sus venas. Edward gruñó en aprobación, profundizando el beso, su control deslizándose con cada segundo que pasaba. Cuando finalmente se apartaron, ambos sin aliento, apoyó su frente contra la de ella, sus dedos apretándose en sus caderas como si se anclara a sí mismo. «Múdate conmigo», murmuró de repente, su voz aún cargada de pasión. Los ojos de Elisa se abrieron de par en par. ¿Qué? Edward levantó la cabeza, su mirada fijándose en la de ella con una determinación inquebrantable. «Múdate conmigo», repitió. «No te tendré viviendo en ese pequeño apartamento, luchando por pagar tus cuentas. Te dije que cuido lo que es mío». El corazón de Elisa latía con fuerza en su pecho. Esto estaba pasando demasiado rápido. Apenas ayer, había sido una extraña para él, una mujer que conoció en un bar, y ahora él quería que viviera con él. «Edward, esto es». «No está a discusión», la interrumpió, su tono no dejando lugar a argumentos. «Eres mía, Elisa, y protejo lo que es mío». Elisa tragó saliva con fuerza, su mente acelerada. Esto era una locura. Debería decir que no, debería alejarse antes de que se involucrara demasiado. Pero mientras miraba los intensos ojos azules de Edward, mientras sentía el calor de su cuerpo contra el suyo, supo una cosa con absoluta certeza: ya estaba demasiado involucrada. No había forma de alejarse de este hombre, no ahora, no nunca. El aliento de Elisa era irregular, su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos mientras las palabras de Edward se hundían en su alma. ¿Mudarse con él? El CEO multimillonario que había tomado su inocencia, que había despertado deseos que ella nunca supo que existían, que la había reclamado con una obsesión peligrosa, ahora exigía que le perteneciera en todos los sentidos posibles. Su mente gritaba que esto era imprudente, que apenas lo conocía, que debería alejarse antes de perderse completamente. Pero su corazón, su cuerpo, el núcleo mismo de su ser contaban una historia diferente. Lo anhelaban. Lo necesitaban. Y mientras los intensos ojos azules de Edward se clavaban en los suyos, llenos de una determinación inquebrantable, supo que no había escapatoria de este hombre. Nunca la dejaría ir. «Yo», comenzó, su voz apenas un susurro mientras sus labios temblaban con incertidumbre. El agarre de Edward en su cintura se apretó mientras se inclinaba más cerca, su cálido aliento acariciando su piel, haciéndola temblar. «Di que sí», Elisa, ordenó, su voz baja, seductora, pero cargada de una autoridad innegable. «No luches contra mí en esto. Te quiero conmigo. Te necesito conmigo». Su confesión envió una oleada de emociones a través de ella, una emoción peligrosa mezclada con el profundo anhelo que él había encendido en ella. ¿Cómo podía decir que no a un hombre como él? Un hombre que fácilmente podría descartarla, pero que estaba haciendo lo contrario, exigiendo mantenerla cerca, cuidarla, hacerla suya en todos los sentidos posibles. «Edward, esto está pasando demasiado rápido», susurró, intentando aferrarse al último hilo de lógica que le quedaba. Edward dejó escapar un gruñido frustrado, sus manos deslizándose por sus costados, enviando un estremecimiento ardiente a través de ella. «¿Rápido?» Sus labios trazaron la columna de su cuello, su voz oscura con anhelo. «No he podido pensar en nada más que en ti desde anoche. Nunca he deseado a nadie como te deseo a ti, Elisa. No me importa si es rápido. Todo lo que sé es que te necesito en mi cama, en mis brazos, cada maldita noche, y no aceptaré un no por respuesta». Su posesividad era embriagadora, consumiéndola por completo. Cada palabra destilaba obsesión, haciendo que su cuerpo doliera por él, haciendo que su corazón latiera con algo peligrosamente cercano a la rendición. Los labios de Elisa se entreabrieron, su resistencia desmoronándose mientras las manos de Edward se deslizaban bajo su blusa, sus dedos rozando la delicada piel de su cintura, encendiendo un fuego que ardía por sus venas.
Edward respiró, su voz temblando con necesidad. Sus labios se curvaron en una sonrisa contra su piel, como si supiera exactamente lo cerca que estaba ella de ceder. Di que sí, murmuró, su voz ronca de deseo. Di que eres mía. Sus dedos se deslizaron más arriba, rozando la suavidad de sus curvas, haciéndola jadear. Dilo, Elisa. Se estaba ahogando en él, en la forma en que la tocaba, en la manera en que la exigía con una pasión cruda e implacable. Nunca había pertenecido a nadie antes, nunca se había entregado a un hombre hasta Edward. Y ahora, mientras la sostenía, mientras la reclamaba con cada toque, cada susurro, se dio cuenta de la verdad, ya era suya, corazón, cuerpo y alma. Sí, susurró, rindiéndose por completo. Soy tuya. Los ojos de Edward se oscurecieron, una satisfacción peligrosa destellando en sus facciones antes de que sus labios chocaran contra los de ella, reclamándola en un beso profundo y abrasador que le robó el aire mismo de sus pulmones. Sus manos agarraron sus caderas, atrayéndola contra él mientras la devoraba, su hambre insaciable, su toque posesivo. Elisa gimió contra su boca, sus dedos enredándose en su cabello oscuro mientras se aferraba a él, perdida en la tormenta de deseo que él había desatado. En un movimiento rápido, Edward la levantó en sus brazos, llevándola sin esfuerzo mientras avanzaba hacia el enorme dormitorio contiguo a su oficina. La puerta se cerró de golpe detrás de ellos, sellándolos en un mundo donde nada más existía excepto el fuego que ardía entre ellos. Edward la colocó en el suave colchón, su cuerpo cerniéndose sobre el de ella mientras la miraba con un hambre desenfrenada. No tienes idea de lo que me haces, Elisa, murmuró, sus dedos trazando su mandíbula antes de inclinar su barbilla hacia arriba. Me vuelves loco. El aliento de Elisa se entrecortó mientras sus manos se movían más abajo, explorando su cuerpo con una reverencia que la hacía temblar. Cada toque, cada beso, cada palabra susurrada la llevaba más profundo en el abismo de la pasión, haciéndola olvidar todo excepto al hombre frente a ella. Se arqueó debajo de él, rindiéndose a la sensación embriagadora de sus labios trazando su cuello, de sus manos reclamando cada centímetro de ella como si fuera lo más precioso del mundo. El tiempo se desdibujó mientras la noche se convertía en una sinfonía de promesas susurradas y gemidos desesperados, de sábanas enredadas y besos febriles. Edward la adoró, la amó, la hizo sentir como si fuera la única mujer en existencia. Y mientras yacía en sus brazos después, su cuerpo aún temblando por la intensidad de su pasión, se dio cuenta de algo aterrador, se estaba enamorando de él, fuerte. Edward apretó su agarre alrededor de ella, atrayéndola contra su pecho mientras presionaba un beso prolongado en su sien. No solo quiero más noches contigo, Elisa, murmuró contra su piel. Quiero para siempre. El corazón de Elisa dio un salto, su aliento atrapándose ante la cruda emoción en su voz. Se giró para enfrentarlo, sus ojos buscando los de él. Edward. Sus dedos apartaron un mechón de cabello de su rostro mientras la miraba con una intensidad feroz. Eres mía ahora, dijo, su voz no dejando lugar a discusión. Y nunca te dejaré ir. Elisa supo entonces que estaba verdaderamente perdida, porque no importaba cuán peligroso, cuán absorbente fuera el amor de Edward Carter, no quería escapar. Elisa yacía en los brazos de Edward, su cuerpo aún vibrando por el fuego que él había encendido dentro de ella, su corazón acelerado mientras sus dedos trazaban círculos perezosos a lo largo de su espalda desnuda. La calidez de su abrazo, el constante subir y bajar de su pecho bajo su mejilla, deberían haberla calmado, pero en cambio solo intensificaban la tormenta que se gestaba dentro de ella. Nunca había sentido nada como esto antes, la intensidad cruda, la pasión implacable, la forma en que Edward la miraba como si fuera lo único que importaba en el mundo. La aterrorizaba, la emocionaba y la hacía anhelar más todo a la vez. El agarre de Edward se apretó alrededor de ella, como si percibiera sus pensamientos, atrayéndola aún más cerca contra él. Estás pensando demasiado, murmuró, su voz profunda vibrando a través de su pecho. ¿Qué pasa por esa hermosa cabeza tuya? Elisa tragó saliva con fuerza,
sus dedos trazando distraídamente las líneas definidas de su mandíbula. Nosotros, está pasando muy rápido. Edward dejó escapar un zumbido bajo y divertido, sus labios curvándose en una sonrisa. ¿Rápido? No lo suficientemente rápido, replicó, inclinando su barbilla hacia arriba para que sus ojos se encontraran. El hambre oscura en su mirada envió un escalofrío por su espalda. Quiero más, Elisa, más noches, más días, más de ti en mis brazos. Te quiero en mi cama cada maldita noche. Su pulgar rozó su labio inferior, su voz descendiendo a un susurro ronco. Dime que tú también quieres eso. El aliento de Elisa se entrecortó, su cuerpo traicionándola incluso antes de que las palabras salieran de sus labios. Lo quiero, admitió, su voz apenas por encima de un susurro. Quiero esto. Te quiero a ti. Una satisfacción peligrosa brilló en los ojos de Edward antes de que la rodara debajo de él, su cuerpo presionándola contra el colchón mientras reclamaba sus labios en un beso profundo y posesivo. Sus manos vagaron por su cuerpo, como si memorizaran cada centímetro de ella, su toque enviando calor en espiral por sus venas. Elisa gimió en su boca, arqueándose debajo de él, perdiéndose en la sensación embriagadora de su piel contra la suya. Edward rompió el beso, sus labios trazando un camino por su cuello, su aliento cálido y provocador. Dilo otra vez, exigió, su voz áspera por la necesidad. El corazón de Elisa latía con fuerza mientras lo miraba, sus dedos enredándose en su cabello oscuro. Te quiero, Edward, susurró. Solo a ti. Un gruñido retumbó profundo en su pecho antes de que la reclamara de nuevo, sus movimientos más urgentes, más desesperados, como si necesitara marcarla, asegurarse de que ella nunca dudara de a quién pertenecía. La noche se prolongó, llena de promesas susurradas y toques febriles, con gemidos que se fundían en la oscuridad. Edward la adoró, la consumió, la hizo sentir como si fuera el centro de su mundo. Y Elisa lo dejó, rindiéndose por completo, permitiéndole borrar cada duda, cada vacilación. Cuando la primera luz del amanecer comenzó a filtrarse por las cortinas, Elisa se movió, su cuerpo deliciosamente dolorido, su corazón aún latiendo por la intensidad de la noche. Edward ya estaba despierto, su brazo envuelto posesivamente alrededor de su cintura, su mirada oscura e indescifrable mientras la observaba. Buenos días, murmuró ella, su voz ronca. Los labios de Edward se curvaron en una lenta y perversa sonrisa. Buenos días, repitió, sus dedos deslizándose por su brazo. Espero que no estés esperando dejar esta cama pronto. Elisa rió suavemente, sacudiendo la cabeza. Tengo trabajo, Edward, y tú también. La expresión de Edward se oscureció al instante, su agarre en ella apretándose. No vas a volver a ese trabajo, afirmó con firmeza. Elisa parpadeó sorprendida. ¿Qué? Él suspiró, apartando un mechón de cabello de su rostro. Me contaste sobre tus luchas financieras, sobre cómo apenas te las arreglas, le recordó. Te dije que cuido lo que es mío. Ya no necesitas trabajar. Elisa se sentó, envolviéndose con la sábana mientras lo miraba. Edward, aprecio lo que intentas hacer, pero no puedo simplemente dejar de trabajar. Necesito valerme por mí misma. La mandíbula de Edward se tensó, la frustración brillando en sus ojos. ¿Por qué? ¿Cuándo puedo darte todo? Elisa alcanzó su mano, apretándola suavemente. Porque no quiero ser solo alguien a quien cuidas. Necesito saber que puedo sobrevivir por mi cuenta. Edward exhaló con fuerza, pasando una mano por su cabello desordenado. Eres terca, murmuró. Elisa sonrió suavemente. Y tú eres posesivo. Edward sonrió, atrayéndola de nuevo a sus brazos. Maldita sea que sí, murmuró, presionando un beso en su hombro desnudo. Pero está bien, te dejaré trabajar, solo por ahora. Pero igual te mudaré conmigo. Sin discusiones. Elisa suspiró, sabiendo que no había forma de ganar contra él. Y tal vez no quería ganar. Tal vez quería ser suya,
pertenecerle de la manera en que él quería que lo hiciera. Mientras se recostaba contra su pecho, se dio cuenta de algo. Edward Carter era un hombre que conseguía lo que quería, y en este momento, la quería a ella. Y que Dios la ayudara, ella lo quería igual de intensamente. Elisa despertó, su cuerpo aún deliciosamente dolorido por la noche anterior, su piel portando la evidencia de la pasión implacable de Edward. La luz del sol se colaba por las pesadas cortinas, proyectando tonos dorados por el lujoso dormitorio. Pero el calor que la envolvía no venía de la luz matinal, venía de los fuertes brazos que la rodeaban con fuerza, el agarre posesivo de un hombre que había dejado claro que le pertenecía. Edward aún dormía, su rostro enterrado en la curva de su cuello, su pecho desnudo presionado contra su espalda, su aliento caliente y constante contra su piel. Incluso en el sueño, su sujeción sobre ella era firme, inflexible, como si temiera que ella se escapara. Pero Elisa no tenía intención de huir, no cuando cada fibra de su ser lo anhelaba, lo necesitaba de maneras que nunca había creído posibles. Se giró lentamente en su abrazo, sus dedos rozando los contornos duros de su mandíbula, trazando la leve barba que lo hacía parecer aún más devastadoramente atractivo. Edward Carter, el multimillonario despiadado, el hombre temido por muchos, parecía completamente en paz mientras dormía a su lado, como si ella fuera la única que podía silenciar el caos en su mundo. Su corazón se apretó ante el pensamiento. ¿Realmente podría estar enamorándose de él? ¿Podría una noche de pasión realmente unirlos de una manera que ninguno había esperado? Antes de que pudiera perderse en sus pensamientos, el agarre de Edward se apretó, su cuerpo presionándose más cerca, un zumbido profundo y satisfecho vibrando a través de su pecho. «Estás mirando», murmuró, su voz ronca por el sueño, sus labios curvándose en una lenta y perversa sonrisa. El aliento de Elisa se entrecortó mientras sus ojos azules se abrían, aún pesados de deseo, oscurecidos por algo aún más peligroso que la lujuria, obsesión. No estaba, mintió, intentando apartarse, pero él solo apretó su sujeción, rodándola sobre su espalda debajo de él. Su sonrisa se profundizó mientras se cernía sobre ella, su mirada bebiéndola como hombre hambriento. Mentirosa, murmuró, rozando un pulgar por sus labios hinchados. No puedes quitarme los ojos de encima, igual que yo no puedo quitártelos a ti. El pulso de Elisa se aceleró, su respiración volviéndose más rápida mientras sus manos recorrían sus costados, encendiendo un fuego en sus venas. Edward, susurró, su voz apenas audible. Él la silenció con un beso profundo y posesivo, su lengua provocándola, su cuerpo presionándola contra el colchón como si necesitara sentir cada centímetro de ella. Ella gimió en su boca, sus dedos enredándose en su cabello oscuro, rindiéndose a la fuerza abrumadora que era Edward Carter. Era implacable, insaciable, adorándola con un hambre que nunca parecía desvanecerse. Cuando finalmente se apartó, su respiración era irregular, sus ojos llenos de una intensidad oscura. «Eres mía, Elisa», dijo, su voz baja, peligrosa. «Dilo». El corazón de Elisa latía con fuerza mientras lo miraba, sus dedos trazando las líneas de su rostro. «Soy tuya», susurró, sabiendo que ya no tenía sentido negarlo. Edward exhaló con fuerza, como si esas palabras hubieran roto algo dentro de él. Enterró su rostro en la curva de su cuello, sus labios trazando besos ardientes por su piel. «Te voy a mantener», Elisa, murmuró contra su piel. «No me importa lo que cueste. No te dejaré ir». Un escalofrío recorrió su espalda, una mezcla de miedo y deseo enroscándose en su estómago. Edward no solo se estaba enamorando de ella, estaba obsesionado. Y lo aterrador era que ella comenzaba a sentir lo mismo. Después de lo que parecieron horas enredados en las sábanas, Edward finalmente la dejó levantarse, aunque no sin algunos besos prolongados y toques posesivos que la dejaron sin aliento. Mientras se deslizaba fuera de la cama y alcanzaba su ropa, Edward se apoyó en un codo, observándola con una sonrisa perezosa y satisfecha. «¿A dónde crees que vas?» Elisa alzó una ceja hacia él, abotonándose la blusa. «A trabajar».
La sonrisa de Edward desapareció al instante, su expresión oscureciéndose. Te dije que ya no necesitas trabajar. Elisa suspiró, sentándose en el borde de la cama. Edward, aprecio todo lo que has hecho por mí, pero no puedo simplemente dejar de trabajar. Necesito valerme por mí misma. Su mandíbula se tensó, la frustración brillando en sus ojos. Eres mía ahora. Eso significa que yo te cuido. Elisa alcanzó su mano, apretándola suavemente. No quiero ser solo alguien a quien cuidas. Quiero saber que puedo sobrevivir por mi cuenta. Edward la estudió por un largo momento antes de dejar escapar un suspiro resignado. Está bien, murmuró, apartando un mechón de cabello de su rostro. Por ahora. Elisa sonrió, presionando un rápido beso en sus labios antes de levantarse. Bien. Ahora realmente necesito irme. Edward entrecerró los ojos pero no discutió, aunque ella podía sentir el peso de su mirada siguiéndola mientras se vestía. Cuando alcanzó su bolso, él habló de nuevo, su voz más suave esta vez. Vuelve a mí esta noche. El corazón de Elisa dio un salto mientras se giraba para enfrentarlo. Lo haré. Una sonrisa satisfecha jugó en sus labios. Bien. Porque si no lo haces, iré a buscarte. Elisa puso los ojos en blanco pero no pudo ocultar su sonrisa mientras dejaba la habitación. Edward Carter era imposible, pero también era irresistible. Y por mucho que odiara admitirlo, ya estaba adicta a él. Elisa salió del lujoso ático con piernas temblorosas, su cuerpo aún cargando los restos del toque apasionado de Edward. Cada centímetro de ella se sentía marcado, reclamado, poseído por él. La noche que habían compartido había sido más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado, cruda, desenfrenada y llena de un tipo de hambre que rayaba en la obsesión. Incluso ahora, mientras caminaba hacia la calle, aún podía sentir sus labios contra su piel, sus palabras susurradas persistiendo en su mente como un hechizo inquebrantable. Eres mía, Elisa. Dilo. Y lo había dicho. Se había rendido a él por completo, dejándolo consumirla de una manera que ningún hombre había hecho jamás. Pero por mucho que su cuerpo lo anhelara, por mucho que su corazón comenzara a caer en el abismo de su amor, una parte de ella aún temía la intensidad de su obsesión. Edward Carter no era solo un hombre que amaba, era un hombre que poseía. Y sabía que una vez que decidía que algo le pertenecía, nunca lo dejaría ir. Elisa exhaló con fuerza, sacudiendo la cabeza mientras llamaba a un taxi. Necesitaba aclarar su mente. Su vida había sido simple antes de que Edward irrumpiera en ella, antes de que destrozara cada regla que había establecido para sí misma. Pero ahora, las cosas eran diferentes. Él era diferente. Y no tenía idea de qué hacer al respecto. Mientras subía al taxi, su teléfono zumbó en su bolso. Lo sacó, su corazón dando un salto cuando vio su nombre destellando en la pantalla, Edward. Ya. Dudó por un momento antes de contestar. Edward, su voz profunda y aterciopelada envió un escalofrío por su espalda. No me enviaste un mensaje cuando te fuiste. Elisa parpadeó, mordiéndose el labio. Yo, no pensé que necesitaba hacerlo. Si necesitas, dijo, su tono no dejando lugar a discusión. Necesito saber dónde estás en todo momento, Elisa. Una mezcla de calidez e inquietud se enroscó en su estómago. Edward, no puedo tenerte rastreando cada uno de mis movimientos. Necesito espacio. Hubo una pausa, un silencio peligroso que hizo que su aliento se entrecortara. Luego su voz llegó, más suave pero igual de posesiva. No puedo darte espacio, no cuando ya estoy adicto a ti. Su corazón latía con fuerza, su agarre apretándose alrededor del teléfono. Debería decirle que su intensidad la asustaba, que su obsesión era sofocante, pero en cambio, sus labios traicioneros susurraron, te veré esta noche. Un zumbido profundo y satisfecho resonó a través de la línea. Bien. Porque, Elisa, no sé qué haría si te quedaras lejos.
La llamada terminó, dejándola con un corazón acelerado y una mente llena de emociones conflictivas. Estaba cayendo demasiado rápido, y Edward la estaba arrastrando más profundo con cada palabra posesiva, cada toque prolongado. Para cuando llegó al trabajo, Elisa aún estaba perdida en sus pensamientos, apenas escuchando a sus compañeros mientras la saludaban. Se sentó en su escritorio, intentando concentrarse en los archivos frente a ella, pero era imposible. El aroma de Edward aún estaba en su piel, el recuerdo de su cuerpo enredado con el suyo aún fresco en su mente. Su distracción no pasó desapercibida. Elisa, una voz familiar llamó, rompiendo su trance. Levantó la vista para ver a su jefe, el señor Adam, de pie junto a su escritorio con una expresión preocupada. ¿Estás bien? Pareces preocupada. Elisa forzó una sonrisa, sacudiendo la cabeza. Estoy bien, solo un poco cansada. El señor Adam le dio una mirada conocedora. Bueno, intenta descansar un poco. Tenemos una reunión importante más tarde, y te necesito enfocada. Ella asintió rápidamente, agradecida por la breve escapatoria, pero tan pronto como su jefe se alejó, su teléfono zumbó de nuevo, otro mensaje de Edward. Edward, no desayunaste. Almuerza en el restaurante al otro lado de la calle. Hice reservaciones para ti. Elisa suspiró, pasándose una mano por el cabello. El hombre era implacable. Pero en lugar de sentirse molesta, se sintió valorada. Él se preocupaba, a su manera intensa y posesiva. Decidiendo no discutir, salió a almorzar como él le indicó, entrando al elegante restaurante solo para encontrar a Edward ya esperándola en una mesa privada. Su aliento se atrapó. Lucía devastadoramente atractivo en su traje impecable, sus ojos azules penetrantes fijándose en los de ella en el momento en que entró. Pensé que estabas trabajando, preguntó, tomando asiento frente a él. Edward sonrió, su mirada oscura con diversión. Lo estaba, pero luego me di cuenta de que no podía pasar un día entero sin verte. El corazón de Elisa tartamudeó. Edward, te dije, Elisa, murmuró, extendiendo la mano sobre la mesa para tomar la suya. No hago cosas casuales. Cuando quiero algo, no me contengo. Y te quiero a ti. Un nudo se formó en su garganta. Esto está pasando muy rápido. Edward se inclinó más cerca, sus dedos apretándose alrededor de los de ella. No lo suficientemente rápido, dijo, su voz descendiendo, sus ojos ardiendo con promesas tácitas. Esta noche, volverás a mí. Elisa tragó saliva con fuerza. Sabía que debería ralentizar las cosas, establecer límites, pero mientras miraba los ojos del hombre que había puesto su mundo patas arriba, se dio cuenta de una cosa, no quería resistirse a él. Está bien, susurró. La sonrisa de Edward se profundizó. Buena chica. Y así, ella era suya otra vez. Esa noche, cuando volvió a entrar en su ático, Edward no perdió tiempo en reclamarla. En el momento en que la puerta se cerró, la tuvo inmovilizada contra ella, sus labios chocando contra los de ella, sus manos vagando por su cuerpo con una necesidad desesperada. Esperé todo el maldito día por esto, gruñó, levantándola sin esfuerzo en sus brazos. Te necesito, Elisa. Necesito cada centímetro de ti. Su cuerpo respondió al instante, derritiéndose contra él mientras la llevaba al dormitorio, su ropa desapareciendo en el camino. La noche fue larga, llena de confesiones susurradas y jadeos de placer, con Edward adorándola de maneras que la mareaban. Y mientras yacían enredados en las sábanas después, sus brazos encerrándola como si temiera que desapareciera, Elisa se dio cuenta de algo aterrador, ya no estaba solo adicta a Edward Carter, estaba enamorada de él. Y no había vuelta atrás. Elisa yacía sin aliento en los brazos de Edward, su cuerpo aún zumbando por la noche que habían compartido, su respiración irregular mientras trazaba círculos lentos y perezosos en su pecho desnudo. Sus fuertes brazos la rodeaban, sosteniéndola cerca como si nunca quisiera dejarla ir. El aroma de la pasión persistía en el aire,
una mezcla de su colonia y el calor embriagador que los había consumido durante horas. Debería haber estado exhausta, pero el sueño era lo último en su mente. Su corazón latía con fuerza, sus pensamientos girando mientras repasaba cada confesión susurrada, cada toque posesivo que la había dejado sin aliento. Arwen se movió a su lado, sus dedos deslizándose por su columna en una caricia lenta y provocadora. «Todavía estás despierta», murmuró, su voz profunda cargada de satisfacción. Elisa giró la cabeza para encontrar su mirada, sus mejillas calentándose ante la forma en que la miraba, como si fuera lo único en el mundo que importaba. «No puedo dormir», admitió suavemente. Su sonrisa era perezosa, sus dedos inclinando su barbilla hacia arriba mientras trazaba el contorno de sus labios con el pulgar. «¿Pensando en mí?» Elisa puso los ojos en blanco, pero el aleteo en su estómago la traicionó. «Eres imposible». Arwen rió, pero la diversión en sus ojos se desvaneció rápidamente, reemplazada por algo más profundo, algo crudo y no dicho. Sus dedos se enredaron en su cabello mientras la atraía más cerca, sus labios rozando su frente. «Me vuelves loco», Elisa, susurró, su voz ronca por la emoción. «No puedo dejar de pensar en ti. No quiero dejar de hacerlo». Su aliento se entrecortó. «Edward, lo digo en serio». Se movió, rodándola debajo de él, su cuerpo presionándola contra el colchón mientras sus ojos buscaban los de ella con una intensidad que hacía doler su corazón. «Nunca he deseado a nadie como te deseo a ti. Ya no es solo deseo, es algo más, algo que no creo que pueda controlar». El corazón de Elisa latía con fuerza. Sabía que Edward era un hombre acostumbrado al control, acostumbrado a doblegar el mundo a su voluntad, y sin embargo, aquí estaba, mirándola como si ella fuera lo único que podía romperlo. Tragó saliva con fuerza, sus dedos trazando las líneas duras de su mandíbula. «Edward, estás diciendo que», antes de que pudiera terminar, sus labios chocaron contra los de ella, silenciándola en un beso que era desesperado, consumidor, como si necesitara que ella sintiera todo lo que no podía expresar con palabras. Elisa se derritió contra él, sus manos aferrándose a su cabello mientras profundizaba el beso, su cuerpo presionándola contra el colchón con un hambre que enviaba escalofríos por su espalda. Cuando finalmente se apartó, su respiración era entrecortada, su frente descansando contra la de ella. «No sé cómo hacer esto», Elisa, confesó. «No sé cómo amar, cómo ser lo que necesitas. Pero lo que sí sé es que no puedo dejarte ir». Los ojos de Elisa se suavizaron mientras tomaba su rostro. «No tienes que ser perfecto, Edward. Solo tienes que ser tú». Algo brilló en sus ojos, algo peligrosamente cercano a la vulnerabilidad, pero antes de que pudiera decir otra palabra, su teléfono zumbó en la mesita de noche, rompiendo el momento. Edward dejó escapar un suspiro frustrado, alcanzándolo, su expresión oscureciéndose al instante cuando vio el nombre destellando en la pantalla. «¿Qué pasa?», preguntó Elisa, preocupación tiñendo su voz. La mandíbula de Edward se tensó mientras se sentaba, pasando una mano por su cabello revuelto. «Es sobre el trabajo. Algo que necesito manejar». Elisa se sentó con él, envolviéndose con las sábanas. «¿Tienes que irte?». Edward dudó, como si estuviera dividido entre sus responsabilidades y la mujer en su cama. Luego, con una respiración profunda, se giró hacia ella, tomando su rostro. «Volveré antes de que te des cuenta». Elisa asintió, intentando ignorar el extraño dolor en su pecho mientras él se levantaba, vistiéndose con facilidad practicada. Pero justo cuando alcanzó la puerta, se detuvo, girándose hacia ella con una mirada tan intensa que hizo que su aliento se entrecortara. «Elisa», dijo, su voz baja, áspera. «Eres mía. Y cuando vuelva, te lo probaré todo de nuevo». Un escalofrío recorrió su espalda mientras lo veía alejarse, dejándola sola con nada más que el eco de sus palabras y la peligrosa realización de que ya estaba demasiado involucrada.
La noche se prolongó mientras Elisa se sentaba junto a la ventana, envuelta en una de las camisas blancas impecables de Edward, sus piernas desnudas recogidas debajo de ella, su mente perdida en un torbellino de emociones. El ático estaba silencioso, pero su corazón latía con anticipación, sus dedos agarrando el borde de las sábanas de seda mientras esperaba su regreso. Las luces de la ciudad brillaban a través del cristal, proyectando un suave resplandor por la habitación, pero nada podía distraerla de la necesidad creciente dentro de ella, la necesidad de él. Todavía podía sentir el fantasma de su toque, el calor de sus labios, la forma posesiva en que la había sostenido como si ella fuera lo único que importaba en su mundo. Y esa era la parte aterradora, porque en algún momento del camino, se había enamorado de él, había caído tan profundo que no había salida. Nunca había esperado esto, nunca había esperado conocer a un hombre como Edward Carter, un hombre que podía deshacerla con solo una mirada, un toque, un simple susurro. Él había puesto su mundo patas arriba, y ahora, mientras lo esperaba, se dio cuenta de cuánto lo necesitaba, cuánto anhelaba escuchar su voz, sentir sus manos en su piel, ahogarse en el calor embriagador de su presencia. El sonido de la puerta principal abriéndose envió un escalofrío por su espalda, su aliento atrapándose mientras giraba la cabeza. Y ahí estaba él, Edward Carter, alto, poderoso, devastadoramente atractivo en su traje a medida, su corbata aflojada, los botones superiores de su camisa desabrochados, revelando un atisbo de su pecho esculpido. Sus ojos azules se fijaron en ella al instante, oscuros y ardientes con algo crudo, algo desenfrenado, algo peligroso. El aire en la habitación cambió, la tensión tan densa que era casi sofocante. No dijo una palabra. No necesitaba hacerlo. Su mirada hablaba por sí sola, su presencia entera reclamando su atención, encendiendo su cuerpo con anticipación. Dio un paso adelante, sus movimientos lentos, depredadores, y Elisa podía sentir su pulso acelerarse, sus dedos temblando mientras agarraba con más fuerza la tela de su camisa alrededor de su cuerpo. Pero antes de que pudiera decir algo, él estaba frente a ella, alzándose sobre ella, su presencia abrumadora. Sus manos la alcanzaron, los dedos inclinando su barbilla hacia arriba, obligándola a mirar sus ojos, y lo que vio allí le robó el aliento, hambre, obsesión, posesión. «Todavía estás despierta», murmuró, su voz un retumbo bajo que envió escalofríos por su espalda, su pulgar trazando la suave curva de su labio inferior. Elisa tragó saliva con fuerza, su voz apenas un susurro. No podía dormir. Edward sonrió, pero no había diversión en sus ojos, solo deseo. ¿Pensando en mí? Elisa quería negarlo, quería apartarlo, pero la verdad estaba escrita por todo su rostro. «Eres imposible», dijo en cambio. Edward rió, pero el sonido era oscuro, lleno de algo primal, algo incontrolable. «No tienes idea de cuánto quería volver a ti», admitió, sus dedos enredándose en su cabello, atrayéndola más cerca. «Pasé toda la noche pensando en ti, deseándote, necesitándote». El aliento de Elisa se entrecortó mientras él se inclinaba, sus labios rozando su oreja, su voz enviando un delicioso temblor por su espalda. Nunca debí haberme ido. El corazón de Elisa latía con fuerza. Entonces, ¿por qué lo hiciste? La mandíbula de Edward se tensó, sus dedos apretándose alrededor de su cintura. Porque si no lo hubiera hecho, habría perdido el control. Habría pasado toda la noche haciéndote mía una y otra vez hasta que olvidaras todo excepto mi nombre. El calor se enroscó bajo en el estómago de Elisa, su cuerpo traicionándola mientras temblaba bajo su toque. Edward susurró, sus labios cerniéndose justo sobre los de ella, provocando, tentando, volviéndola loca con anticipación. «Dime que me extrañaste», exigió, su voz áspera por la necesidad. Elisa se mordió el labio, negándose a ceder tan fácilmente, pero Edward no era hombre que aceptara desafío. Con un gruñido bajo, la levantó sin esfuerzo, sus brazos envolviéndola mientras la llevaba hacia el dormitorio, su agarre firme, posesivo.
Elisa jadeó, envolviendo sus brazos alrededor de su cuello, su corazón acelerado mientras él cerraba la puerta de una patada detrás de ellos. En el momento en que su espalda tocó el colchón, Edward estaba sobre ella, su peso presionándola contra las sábanas, su cuerpo encerrándola de la manera más deliciosa. Sus manos vagaron sobre ella, explorando, reclamando, dejando senderos de fuego a su paso. Sus labios encontraron los de ella en un beso tan profundo, tan consumidor, que le robó el aire mismo de sus pulmones. «Eres mía, Elisa», murmuró contra sus labios, su mano deslizándose por su cuerpo, encendiendo cada nervio. «Cada centímetro de ti me pertenece». Elisa se arqueó debajo de él, sus uñas clavándose en su espalda. «Entonces pruébalo». Y lo hizo. La noche fue un torbellino de extremidades enredadas, susurros ardientes y olas interminables de placer que dejaron a Elisa sin aliento, temblando, completamente consumida por él. Edward la adoró, la reclamó, la poseyó de una manera que no dejaba dudas, le pertenecía, y él le pertenecía a ella. Ya no se trataba solo de pasión, era algo más profundo, algo irrompible, algo que ninguno de los dos podía negar. Pasaron horas, la oscuridad afuera dando paso al suave resplandor del amanecer, pero ninguno de los dos durmió. Edward la abrazó cerca, sus dedos trazando círculos perezosos en su piel desnuda, sus labios presionando besos suaves a lo largo de su hombro. «No eres solo una aventura para mí, Elisa», murmuró, su voz cruda por la emoción. «Nunca lo fuiste». Elisa giró la cabeza, su corazón latiendo con fuerza. «Entonces, ¿qué soy?». Los ojos azules de Edward ardían en los de ella, llenos de algo tan profundo, tan intenso, que hizo que su aliento se atrapara. Todo. Y en ese momento, Elisa supo que no había vuelta atrás. Era suya, y él era suyo, para siempre. Elisa yacía sin aliento en los brazos de Edward, su cuerpo enredado con el de él, su corazón aún acelerado por la noche de pasión interminable que la había dejado completamente destrozada y totalmente suya. La calidez de su abrazo, el ritmo constante de su corazón bajo su mejilla, y la forma posesiva en que su brazo se apretaba alrededor de su cintura enviaban escalofríos por su espalda. La noche había sido larga, llena de deseo implacable, confesiones susurradas y el tipo de amor que no dejaba lugar a dudas. Era suya, y él nunca la dejaría ir. Se movió ligeramente, sus dedos trazando las duras crestas de su pecho, sus labios presionando contra la piel suave justo sobre su corazón. Edward se movió, su agarre en ella apretándose como si temiera que ella desapareciera en el momento en que la soltara. Sus profundos ojos azules se abrieron, oscurecidos por los restos de la pasión y algo mucho más intenso, obsesión, devoción, un amor tan profundo que los consumía a ambos. «Estás despierta», murmuró, su voz ronca por el sueño, sus dedos deslizándose por su columna en círculos lentos y perezosos que enviaban calor extendiéndose por sus venas. Elisa sonrió contra su piel, su corazón hinchándose ante la ternura en su voz. «No quería dejar tus brazos», admitió, su voz apenas por encima de un susurro. Edward exhaló, moviéndose para que estuviera cerniéndose sobre ella, sus fuertes brazos encerrándola debajo de él, su mirada fijándose en la de ella con una intensidad que envió su pulso disparado. «Bien», murmuró, rozando sus labios contra su frente antes de deslizarlos por su mejilla, su mandíbula y finalmente sus labios. «Porque nunca quiero que te vayas, no ahora, no nunca». Elisa tragó saliva con fuerza, sus dedos curvándose en las sábanas debajo de ella mientras él profundizaba el beso, sus labios moviéndose contra los de ella con un hambre que la dejaba sin aliento. Cada toque, cada caricia, cada palabra susurrada de posesión hacía imposible pensar en nada más que en él, en la forma en que la hacía sentir valorada, adorada, deseada más allá de la razón. Edward se apartó ligeramente, sus dedos apartando su cabello de su rostro mientras la estudiaba con una mirada que hacía temblar su corazón. «Elisa, ¿sabes lo que me has hecho?», preguntó, su voz áspera, llena de algo crudo y sin filtros. «Estaba bien antes de ti. Tenía el control. Mi vida era simple. Pero luego llegaste tú,
y ahora, sacudió la cabeza, su mandíbula tensándose como si luchara por encontrar las palabras correctas. Ahora no puedo respirar sin ti. No puedo pensar. No puedo funcionar a menos que sepa que eres mía, que siempre estarás aquí en mis brazos donde perteneces. El pecho de Elisa dolía ante su confesión, sus dedos alcanzando para tomar su rostro, su toque gentil, reverente. Edward susurró, su voz temblando con emoción. No quiero estar en ningún otro lugar. No quiero estar con nadie más. Soy tuya. Edward exhaló con fuerza, sus labios capturando los de ella en un beso que era tanto desesperado como reverente, como si estuviera sellando una promesa que ninguno de los dos podía romper. Sus manos vagaron por su cuerpo, adorando, reclamando, recordándole con cada toque, cada susurro, cada caricia ardiente que le pertenecía. Las horas pasaron en un torbellino de sábanas enredadas, gemidos susurrados y el tipo de amor que no dejaba espacio para dudas o vacilaciones. Edward le hizo el amor como si intentara imprimirse en su misma alma, como si necesitara asegurarse de que ella nunca pudiera olvidar la forma en que la hacía sentir, como si fuera el centro de su universo. Cuando el sol finalmente se asomó por las cortinas, bañando la habitación en un resplandor dorado, Elisa yacía exhausta en los brazos de Edward, su cuerpo agotado, su corazón tan lleno de amor que amenazaba con estallar. Trazó patrones perezosos en su pecho, escuchando el ritmo constante de su corazón, sintiendo la forma en que sus dedos continuaban deslizándose por su piel como si no pudiera dejar de tocarla, no pudiera soportar la idea de la distancia entre ellos. Edward dejó escapar una lenta respiración, sus labios rozando su sien mientras la atraía aún más cerca. Eliza, murmuró, su voz áspera por la emoción. Quiero para siempre contigo. El corazón de Elisa se detuvo, su aliento atrapándose en su garganta mientras se apartaba ligeramente para mirar sus ojos. Para siempre, susurró, buscando en su rostro cualquier indicio de vacilación. Pero todo lo que vio fue certeza, devoción y una necesidad abrumadora que reflejaba la suya propia. Edward asintió, sus dedos trazando la curva de su mejilla. Sí, para siempre, dijo con firmeza. No solo te quiero en mi cama, Elisa. Te quiero en mi vida. Quiero despertarme contigo cada mañana, dormirme contigo en mis brazos cada noche. Quiero que seas mía en todos los sentidos posibles. Lágrimas pincharon las esquinas de los ojos de Elisa, su corazón doliente con un amor tan fuerte que la dejaba sin aliento. Edward susurró, sus dedos temblando mientras tomaba su rostro. ¿Estás diciendo? Edward exhaló con fuerza, como si reuniera su coraje, antes de inclinarse, sus labios apenas rozando los de ella mientras susurraba, «Cásate conmigo, Elisa». El aire de Elisa se entrecortó, todo su mundo inclinándose sobre su eje mientras lo miraba en shock, su mente acelerada para procesar el peso de sus palabras. ¿Casarse con él? ¿Ser suya para siempre? El pensamiento envió calor inundando sus venas, envió su corazón elevándose de una manera que nunca había imaginado posible. Pero antes de que pudiera responder, antes de que siquiera pudiera reunir sus pensamientos, el teléfono de Edward zumbó ruidosamente en la mesita de noche, destrozando el momento perfecto entre ellos. Edward maldijo en voz baja, su mandíbula tensándose mientras alcanzaba el dispositivo, su agarre casi doloroso mientras miraba la pantalla. ¿Qué pasa?, preguntó Elisa, su voz llena de preocupación. Edward dejó escapar un suspiro frustrado, sus dedos corriendo por su cabello ya desordenado. Es algo que necesito manejar, dijo, su voz cortante, su comportamiento entero cambiando de amante tierno a CEO despiadado en cuestión de segundos. El corazón de Elisa se apretó, una extraña sensación de inquietud asentándose en su pecho. Edward. Edward se giró hacia ella, sus ojos suavizándose ligeramente mientras tomaba su rostro, su pulgar rozando su mejilla. Volveré pronto, prometió. Y cuando lo haga, terminaremos esta conversación. Elisa tragó saliva con fuerza, asintiendo mientras lo veía levantarse de la cama, vistiéndose con una facilidad practicada que hacía doler su corazón.
Cuando alcanzó la puerta, se giró hacia atrás, su mirada fijándose en la de ella con una intensidad que envió un escalofrío por su espalda. No pienses en huir, Elisa, advirtió, su voz oscura, posesiva. Eres mía, y cuando vuelva, me aseguraré de que nunca lo olvides. El aliento de Elisa se atrapó mientras lo veía alejarse, dejándola sola con nada más que el eco de sus palabras y la abrumadora realización de que ya le había dado todo, su cuerpo, su corazón, su alma. No había vuelta atrás ahora. Elisa yacía en la cama, mirando al techo mucho después de que Edward se había ido, su corazón aún acelerado por sus palabras, por la forma en que su toque persistía en su piel como una huella inquebrantable. Cásate conmigo, Elisa. Su voz resonaba en su mente, enviando olas de emociones estrellándose sobre ella. ¿Realmente lo había escuchado correctamente? ¿Acababa de pedirle el poderoso y despiadado Edward Carter que fuera suya para siempre? La intensidad de su confesión la había dejado sin aliento, pero antes de que pudiera siquiera recomponerse, la realidad lo había alejado. Abrazó la almohada contra su pecho, inhalando su aroma persistente, almizclado, masculino, embriagador. ¿Cómo había cambiado su vida tan drásticamente? Hace solo unas semanas, había estado luchando, viviendo de cheque en cheque, intentando desesperadamente sobrevivir. Y ahora, estaba envuelta en sábanas de seda, ahogándose en el amor posesivo del hombre que no solo había robado su cuerpo sino también su corazón. Cerró los ojos, repasando cada momento de su noche juntos, la forma en que la había tocado, adorado, poseído como si ella fuera la única mujer en su mundo. Eres mía, Elisa, y cuando vuelva, me aseguraré de que nunca lo olvides. Sus palabras se quemaron en su alma, haciéndola temblar a pesar del calor de las mantas. No había forma de negarlo más, le pertenecía a Edward Carter, completa e irrevocablemente. Pero, ¿estaba lista para siempre? ¿Podría manejar la profundidad de su obsesión, su amor abrumador, la forma en que la hacía sentir como si se estuviera ahogando en él? El sonido de la puerta abriéndose la sacó de sus pensamientos. Se sentó abruptamente, su pulso acelerándose mientras veía a Edward entrar en la habitación. Apenas había estado fuera por una hora, pero el hambre en sus ojos hacía parecer como si hubiera estado hambriento de ella durante años. Su corbata estaba suelta, su camisa ligeramente arrugada, como si hubiera corrido de vuelta en el momento en que terminó su negocio. Elisa apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que él estuviera sobre ella, sus manos agarrando su cintura, sus labios chocando contra los de ella en un beso tan exigente, tan desesperado, que le robó cada onza de aliento de sus pulmones. Se derritió en él, sus dedos enredándose en su cabello mientras profundizaba el beso, reclamándola de nuevo. No podía quedarme lejos, murmuró contra sus labios, su voz cargada de deseo, sus manos moviéndose posesivamente sobre su cuerpo. No me importa nada más, Elisa, no mis reuniones, no mi negocio, solo tú. Elisa tembló mientras él la empujaba de vuelta a la cama, su peso presionándola hacia abajo, sus ojos oscuros con una necesidad cruda. Edward respiró, pero él la silenció con otro beso profundo y magullador. Di que sí, exigió, sus labios trazando su cuello, sus dientes mordisqueando su piel sensible. Dime que te casarás conmigo, Elisa. Dime que serás mía para siempre. Elisa jadeó, su mente nublada por la intensidad de su toque, el calor entre ellos tan abrumador que apenas podía pensar. Edward, él gruñó, su agarre apretándose mientras se apartaba para mirar sus ojos, su expresión feroz, implacable. ¿Me amas, Elisa?, preguntó, su voz baja, casi vulnerable. Su corazón se apretó ante la cruda emoción en su mirada, la desesperación en su voz. Alcanzó su rostro, tomándolo, su pulgar rozando su mejilla. Sí, susurró, su voz temblando con el peso de su confesión. Te amo, Edward. Te amo tanto que me asusta. Una exhalación aguda salió de sus labios, y luego, sin dudarlo, capturó su boca en otro beso abrasador, vertiendo cada onza de su amor, su devoción, su obsesión en ella. La besó hasta que estuvo sin aliento,
hasta que no tuvo más opción que rendirse completamente a él. Entonces cásate conmigo, susurró contra sus labios, su frente presionada contra la de ella. Sé mía, Elisa, para siempre. Las lágrimas ardían en las esquinas de los ojos de Elisa, su corazón latiendo con fuerza mientras susurraba la palabra que lo cambió todo, sí. En el momento en que la palabra salió de sus labios, Edward dejó escapar un gemido bajo, sus labios chocando contra los de ella en un beso tan profundo, tan intenso, que envió escalofríos por su espalda. La atrajo más cerca, sus manos vagando por su cuerpo como si intentara memorizar cada centímetro de ella. No te arrepentirás de esto, prometió, su voz áspera, llena de emoción cruda. Pasaré cada día demostrándote cuánto te amo, cuánto te necesito. Elisa sonrió contra sus labios, sus dedos trazando los ángulos definidos de su rostro. Ya lo haces, susurró. Edward exhaló, su frente presionándose contra la de ella mientras la abrazaba cerca. Entonces déjame mostrártelo otra vez. Y lo hizo. La noche estuvo llena de votos susurrados, sábanas enredadas y el tipo de pasión que no dejaba espacio para dudas. Edward la amó con cada fibra de su ser, y Elisa supo sin lugar a dudas que había tomado la decisión correcta. Mientras las luces de la ciudad parpadeaban afuera, Edward la abrazó en sus brazos, sus dedos trazando patrones perezosos en su piel. Nos casaremos pronto, murmuró, sus labios presionando suaves besos a lo largo de su hombro. Elisa suspiró de satisfacción, acurrucándose más cerca de él. No puedo esperar. Edward sonrió, inclinando su barbilla hacia arriba para encontrar su mirada. Yo tampoco. Pero hasta entonces, sus ojos se oscurecieron con picardía, sus dedos jugueteando con el borde de las sábanas. Necesito más noches contigo, Elisa. Elisa rió, envolviendo sus brazos alrededor de su cuello. Entonces tómalas, Edward. Tómalas todas. Y con eso, la noche se prolongó, llena de amor interminable, promesas susurradas y una pasión tan feroz que nunca podría ser domada. La noche los envolvió como un abrazo de terciopelo, las luces de la ciudad parpadeando a través de las enormes ventanas del ático de Edward Carter. Elisa yacía debajo de él, su pecho subiendo y bajando en respiraciones rápidas mientras Edward trazaba sus labios por la columna de su garganta, adorando cada centímetro de ella como si fuera el mismo aire que respiraba. Su toque, su aroma, su calidez, todo se había convertido en algo que ella anhelaba más de lo que jamás había pensado posible. Había comenzado con una sola noche, un accidente, una colisión de dos extraños, pero ahora ya no podía imaginar una vida sin él. Y esta noche, había sellado su destino con una palabra, sí. Edward le había pedido que se casara con él, y ella le había dado su corazón, su alma, su para siempre. Su cuerpo la presionó más profundamente contra el colchón, sus manos vagando por su piel desnuda con una especie de reverencia que la hacía estremecer. Sus besos eran lentos, sensuales, dejando fuego a su paso, un fuego que solo él podía apagar. Pero no se apresuró. No, Edward nunca era de los que se apresuraban cuando se trataba de ella. Quería que ella sintiera todo, que entendiera la profundidad de su necesidad, su obsesión. Eres mía ahora, murmuró contra su piel, su voz oscura con posesión. ¿Entiendes lo que eso significa, Elisa? Elisa jadeó mientras él mordisqueaba su hombro, sus dedos enredándose en su cabello, atrayéndolo más cerca. Dímelo, susurró, su voz temblando con anticipación. Edward levantó la cabeza, su mirada fijándose en la de ella, profunda e inquebrantable. Significa que me perteneces para siempre. Significa que no importa a dónde vayas, no importa qué pase, siempre estarás en mis brazos, en mi cama, en mi corazón. Sus dedos rozaron su mejilla, su toque dolorosamente gentil. Significa que nunca te dejaré ir. Un escalofrío recorrió la espalda de Elisa, su corazón latiendo ante la intensidad de sus palabras. Nunca se había sentido tan deseada, tan completa y absolutamente reclamada. No quiero ir a ningún lado, Edward, susurró, su voz apenas audible.
Quiero estar contigo, siempre. Un gruñido bajo retumbó en su pecho, sus labios chocando contra los de ella en un beso tan profundo, tan exigente, que la dejó sin aliento. Sus manos se apretaron alrededor de su cintura, atrayéndola imposiblemente más cerca, su cuerpo moldeándose contra el de ella con una desesperación que enviaba fuego por sus venas. Ella sintió su necesidad, su hambre, su amor, tan crudo, tan desenfrenado que la mareaba. Edward rompió el beso, su frente presionándose contra la de ella, su aliento caliente contra sus labios. Elisa, dijo, su voz ronca, como si apenas se mantuviera unido. Dilo otra vez. Elisa sonrió, sus manos tomando su rostro, sus dedos trazando los ángulos definidos de su mandíbula. Te amo, Edward, susurró, sus ojos brillando con emoción. Te amo tanto. Una exhalación aguda salió de sus labios, y en el segundo siguiente, la estaba besando de nuevo, sus movimientos frenéticos, desesperados, como si necesitara probar su amor con cada toque, cada caricia. Elisa se derritió debajo de él, entregándose a él por completo, dejándolo consumirla de la manera en que solo él podía. Su amor era fuego y obsesión, una tormenta de la que ninguno de los dos quería escapar. Pasaron horas, el mundo afuera desvaneciéndose en el olvido mientras se perdían el uno en el otro, sus cuerpos enredados, sus corazones latiendo al unísono. No era solo pasión, era algo más profundo, algo infinito, algo de lo que ninguno de los dos podía alejarse. Cuando el agotamiento finalmente los reclamó, Edward atrajo a Elisa a sus brazos, abrazándola cerca como si temiera que desapareciera si la soltaba. Sus dedos trazaron círculos perezosos en su espalda, sus labios presionando besos suaves en su frente. Nunca tendré suficiente de ti, admitió, su voz cargada de emoción. No en esta vida, no en la siguiente. Elisa sonrió somnolienta contra su pecho, su corazón hinchándose de amor. Bien, murmuró, porque nunca quiero que pares. Edward rió, su agarre apretándose alrededor de ella. Mañana, empezaremos a planear la boda, dijo, su voz llena de determinación. No quiero esperar, Elisa. Te quiero como mi esposa lo antes posible. Elisa levantó su mirada para encontrar la de él, sus dedos rozando sus labios. Entonces hagámoslo, dijo suavemente. Casémonos, Edward. Sus ojos se oscurecieron con algo profundo, algo inquebrantable. No tienes idea de cuánto me has hecho feliz. Ella sonrió, sus dedos deslizándose por su pecho. Creo que sí. Edward exhaló, su frente presionándose contra la de ella mientras la abrazaba cerca. Eres todo para mí, Elisa, todo. Ella sintió lágrimas pinchar sus ojos, abrumada por la profundidad de su amor. Y tú eres todo para mí, Edward. Edward dejó escapar un gemido bajo, sus labios capturando los de ella en otro beso lento y sensual, uno que prometía para siempre. Eres mía, susurró contra sus labios, y nunca te dejaré ir. Mientras se quedaban dormidos, envueltos en los brazos del otro, Elisa supo con absoluta certeza que había encontrado el amor de su vida. Y en solo unos días, se convertiría en su esposa. No sabían que su historia de amor estaba a punto de tomar un giro aún más hermoso. El día finalmente había llegado. El gran salón de baile del hotel más lujoso de la ciudad se transformó en una escena de ensueño, lámparas de araña doradas proyectando un suave resplandor, rosas blancas cayendo en cascada desde los techos, y el aroma de lirios frescos llenando el aire. Cada detalle había sido planeado con perfección, porque esta no era una boda común. Este era el momento en que Edward Carter, el poderoso y despiadado CEO, se uniría para siempre a la única mujer que había tocado su corazón. Elisa, vestida con un impresionante vestido de novia que abrazaba sus curvas como una segunda piel, estaba frente al espejo, sus dedos temblando ligeramente mientras tocaba el delicado velo de encaje que caía sobre sus hombros. Su corazón latía salvajemente, la emoción y los nervios entrelazándose. Nunca en sus sueños más salvajes había imaginado un amor como este, un amor tan profundo, tan consumidor, que la dejaba sin aliento. Detrás de ella, la puerta se abrió,
y un suave jadeo salió de sus labios cuando vio a Edward entrar. No se suponía que la viera antes de la ceremonia, pero las reglas nunca habían sido algo que él siguiera. Estaba vestido con un traje negro perfectamente confeccionado, sus rasgos afilados más impresionantes que nunca, sus ojos azules penetrantes fijándose en ella con una intensidad que envió escalofríos por su espalda. No podía esperar, murmuró Edward, su voz profunda y ronca mientras se acercaba, sus dedos extendiéndose, rozando su mejilla. Pareces un sueño, Elisa. Un rubor pintó sus mejillas mientras lo miraba. No se supone que me veas antes de la boda, susurró, pero no lo detuvo cuando la atrajo contra su pecho, sus brazos envolviéndola posesivamente. No me importan las tradiciones, respiró, sus labios presionándose contra su sien. Solo necesitaba verte. Necesitaba recordarme que esto es real, que en solo unos minutos serás mía para siempre. El corazón de Elisa se hinchó de emoción, sus dedos curvándose en su traje. Siempre he sido tuya, Edward, susurró, desde el momento en que nos conocimos. Su mandíbula se tensó, y en un movimiento rápido, tomó su rostro, sus labios descendiendo sobre los de ella en un beso tan profundo, tan lleno de amor, que le robó el aire de sus pulmones. La besó como si la estuviera marcando, como si quisiera dejar ninguna duda en su mente de que le pertenecía. Te amo, murmuró Edward contra sus labios, su voz áspera por la emoción. Y no puedo esperar a pasar el resto de mi vida demostrándotelo. Lágrimas brotaron en sus ojos mientras sonreía, sus manos acariciando su rostro. Entonces vamos, susurró. Casémonos. La ceremonia fue nada menos que mágica. Mientras Eliza caminaba por el pasillo, sus ojos fijados en los de Edward, el resto del mundo se desvaneció. Cada invitado, cada sonido, cada respiración, nada de eso importaba. Solo estaba él, solo el hombre que había robado su corazón, el hombre que había jurado amarla, protegerla y valorarla hasta su último aliento. Las manos de Edward temblaron mientras la alcanzaba, su mirada nunca dejándola de ella mientras se paraba frente a él. El oficiante habló, pero Edward apenas escuchó una palabra. Todo lo que podía ver, todo lo que podía sentir, era a Elisa, el amor de su vida, la mujer que una vez pensó que sería solo una noche pasajera, ahora de pie ante él como su para siempre. Yo, Edward Carter, te tomo a ti, Elisa, como mi esposa, juró, su voz llena de devoción inquebrantable. Para tenerte y sostenerte, en la enfermedad y en la salud, en la riqueza y en la pobreza, desde este día en adelante. Eres mi mundo, mi corazón, mi todo. Te amaré, te valoraré y te protegeré por toda la eternidad. Lágrimas rodaron por las mejillas de Elisa mientras susurraba sus votos, su voz temblando con emoción. Yo, Elisa, te tomo a ti, Edward, como mi esposo. Eres mi mejor amigo, mi mayor amor, mi hogar. Juro estar a tu lado en cada tormenta, en cada alegría. Mi corazón es tuyo, ahora y siempre. El agarre de Edward en sus manos se apretó, sus ojos oscuros con una emoción abrumadora. Y luego, cuando el oficiante finalmente pronunció las palabras que sellaron su destino, Edward no esperó. Tomó el rostro de Elisa y la besó con todo lo que tenía, vertiendo cada onza de amor, deseo y devoción en ese único momento. Mientras los invitados estallaban en vítores, mientras el mundo celebraba su unión, Edward susurró contra sus labios, mía. Elisa rió suavemente, sus manos enredándose en su cabello. Para siempre. La noche de bodas fue nada menos que una tormenta de pasión. Edward la llevó al suite de luna de miel, sus ojos ardiendo con necesidad mientras cerraba la puerta de una patada detrás de ellos. Elisa apenas tuvo tiempo de jadear antes de que él la inmovilizara contra la pared, sus labios capturando los de ella en un beso abrasador. Eres mía ahora, señora Carter, gruñó, sus manos vagando por sus curvas. Y tengo la intención de asegurarme de que nunca lo olvides. Elisa gimió, arqueándose hacia él, sus dedos agarrando su camisa mientras la levantaba sin esfuerzo, presionando su cuerpo contra el suyo.
Entonces muéstrame, susurró, su aliento entrecortándose mientras él trazaba besos calientes por su garganta. Edward no necesitó que se lo dijeran 2 veces. La desvistió lentamente, saboreando cada centímetro de ella como si fuera lo más precioso del mundo. Sus cuerpos se enredaron, moviéndose en perfecta armonía, su amor desbordándose en susurros sin aliento y caricias desesperadas. No era solo pasión, era algo más profundo, algo irrompible. Pasaron horas, y aún así Edward no podía tener suficiente de ella. La besó una y otra vez, sus manos nunca alejándose de su cuerpo, su amor por ella ardiendo más brillante que nunca. Y mientras yacían enredados en las sábanas, exhaustos pero completamente satisfechos, Edward la atrajo cerca, presionando un suave beso en su frente. «Te amo», murmuró, sus dedos trazando patrones en su espalda desnuda. Elisa sonrió, su corazón estallando de felicidad. «Yo también te amo». Edward exhaló, sus brazos apretándose alrededor de ella. «Duerme, mi amor, porque pronto tendremos otra razón para celebrar». Elisa parpadeó hacia él, sus cejas frunciéndose en confusión. «¿Qué quieres decir?» Edward sonrió, sus ojos brillando con algo más profundo, algo conocedor. «Solo tengo un presentimiento», susurró, su mano deslizándose protectoramente sobre su estómago. Y así, su historia de amor tomó el giro más hermoso de todos. 9 meses después, Elisa yacía en los brazos de Edward, acunando a una pequeña y perfecta bebé contra su pecho. Lágrimas corrían por sus mejillas mientras miraba a su hija, su corazón hinchándose con un amor que nunca había conocido antes. Edward presionó un suave beso en la sien de Elisa, sus ojos llenos de nada más que adoración. «Es hermosa», susurró, su voz cargada de emoción. Elisa sorbió, rozando un dedo gentil sobre la diminuta mano de su hija. «Es nuestra». Edward exhaló, su corazón desbordándose de amor. «Sí, lo es». Miró a Elisa, su esposa, su para siempre. «Y tú también lo eres». Elisa sonrió a través de sus lágrimas, sus dedos entrelazándose con los de él. «Para siempre, Edward». Edward se inclinó, capturando sus labios en un beso suave y prolongado, sellando su amor, su promesa, su para siempre. Y mientras su pequeña hija gorjeaba suavemente entre ellos, la familia que habían construido, el amor por el que habían luchado, estaba finalmente completa. Habían pasado años, pero el amor de Edward Carter por Elisa solo había crecido más fuerte, más profundo, más consumidor. Su vida juntos se había convertido en un hermoso sueño, uno lleno de amor, pasión y la familia que habían construido. Él observaba desde la puerta de su lujosa villa mientras Elisa estaba sentada en el jardín, su hija, la pequeña Estella, acurrucada en su regazo, riendo mientras su madre trenzaba sus suaves rizos oscuros. Edward se apoyó contra el marco de la puerta, brazos cruzados, una sonrisa jugando en sus labios mientras contemplaba la escena frente a él, sus 2 mayores amores. Su corazón se hinchó de orgullo, de gratitud. Tenía todo lo que siempre había querido, no, más de lo que jamás había imaginado posible. El CEO despiadado que una vez pensó que el amor era una debilidad ahora era esposo, padre, un hombre completa y absolutamente dedicado a la mujer que había cambiado su vida para siempre. ¿Vas a quedarte ahí parado mirando, señor Carter? La voz burlona de Elisa lo sacó de sus pensamientos. Una lenta sonrisa se extendió por los labios de Edward mientras se apartaba de la puerta, avanzando hacia ellas. «Puedes culparme», murmuró, inclinándose para presionar un beso prolongado contra los labios de Elisa, su mano acunando la parte trasera de su cuello. «Tengo a la esposa más hermosa del mundo y una hija que es igual de impresionante». Estella rió entre ellos, sus pequeñas manos extendiéndose hacia su padre. «Papi, bésame a mí también», exigió, haciendo un puchero hacia él. Edward rió, levantándola en sus brazos y besando sus mejillas regordetas. «¿Cómo podría resistirme a mi princesa?», murmuró, haciéndole cosquillas en la barriga hasta que estalló en risas. Elisa los miraba, su corazón derritiéndose ante la vista del hombre que amaba siendo el padre más perfecto.
Esto era todo lo que siempre había querido, un hogar, una familia, y un amor tan profundo que se sentía infinito. Mientras el sol de la tarde los bañaba en luz dorada, Edward se sentó junto a Elisa, su brazo rodeando sus hombros mientras Estella jugaba con sus muñecas en el césped. Se giró hacia su esposa, sus ojos suaves, llenos de amor no dicho. Elisa, susurró, acomodando un mechón de cabello detrás de su oreja. ¿Estás feliz? Elisa sonrió, sus dedos trazando su mandíbula, su toque ligero como una pluma. Nunca he estado más feliz, Edward, susurró de vuelta. Me has dado todo. Edward exhaló, su frente presionándose contra la de ella. No, Elisa, tú me diste todo. Me diste amor cuando no sabía que lo necesitaba. Me diste a Estella, nuestra hermosa familia. Me diste una razón para creer en él para siempre. Lágrimas brillaron en los ojos de Elisa mientras tomaba su rostro, sus labios rozando suavemente los de él. Para siempre, repitió. Edward profundizó el beso, vertiendo todo su amor, toda su devoción en él. No importaba cuántos años pasaran, no importaba cuántas noches pasaran en los brazos del otro, él nunca dejaría de desearla, nunca dejaría de amarla. Ella era suya, su corazón, su alma, su mundo entero. Y mientras Estella reía junto a ellos, mientras el sol se ponía en otro día perfecto, Edward supo sin duda alguna que este era el amor que duraría toda una vida.